Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro estudio reflexivo y contemplativo también del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos comenzado ya hace algunas semanas con la segunda parte de nuestra profesión de fe, de lo que conocemos como el credo. Estamos dedicándonos sobre todo a la contemplación de nuestro Señor Jesucristo, en su ser y en su quehacer. Y si recuerdan bien, nuestro último encuentro comenzamos con los misterios de la vida pública de Jesús. Antes habíamos visto la vida oculta, o sea, los primeros años, desde su infancia hasta los 30 años, y la semana pasada comenzamos ya con los misterios de la vida pública y comenzamos con el bautismo de Jesús en el Jordán. Jesús que se pone en la fila de los pecadores y de esa manera hace un signo de que Él ha venido a hacerse uno con nosotros para poder salvarnos, y ese descendimiento a las aguas del Jordán y su posterior, salida de las aguas del Jordán victorioso, nos hace presente, decíamos, su misterio pascual, ese momento en que se abre el cielo y la voz del Padre testifica, enviando al Espíritu Santo como en forma de paloma sobre Jesús, y testifica que ese Jesús de Nazaret es su Hijo amado, aquel que ha venido a dar la vida para la salvación del mundo. Continuamos entonces con la siguiente parte de la vida de Jesús. Sabemos, nos lo relatan los evangelios, que una vez bautizado, después de ser bautizado, Jesús es guiado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Primera cosa que quiero destacar, que quisiera subrayar: Jesús no va al desierto por su propia voluntad. Jesús no va al desierto, digamos así, llevado, engañado por circunstancias, no. El Espíritu Santo guía a Jesús al desierto. Y en el desierto Jesús pasa 40 días con sus noches en ayuno y en oración. Y al final, conocemos la historia, al final de los 40 días, entonces aparece el demonio y lo tienta. Esas tres famosas tentaciones de Jesús en el desierto. Quisiera que nos detengamos un poco en esta etapa para que podamos darnos cuenta de qué cosa estamos hablando. Jesús, sin duda, es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Es decir, cuando Él va al desierto, va con toda nuestra humanidad, con toda nuestra naturaleza humana. Y Él pasa los 40 días de ayuno como los hubiéramos pasado, como los podríamos pasar usted y yo. Es decir, 40 días sin comer, 40 días sin probar alimento. ¿Cómo estaríamos nosotros? Si seguramente habremos experimentado tantas veces cuánta fatiga nos hace ayunar un día, no digo dos, no digo dos, pero fíjense ustedes cómo estaríamos nosotros, es natural. Jesús era un ser humano también, entonces después de 40 días es natural que las fuerzas físicas se van debilitando, es natural, ¿no es cierto?, que uno ya empieza a experimentar el cansancio, la fatiga, la debilidad. Esto mismo le ha pasado a Jesús. Y ese es el momento, justamente, fíjense, que el demonio ha esperado para tentarlo. Y con esas tentaciones que ha querido distraer a Jesús de la misión para la cual el Padre lo había enviado. Tanto respecto a la finalidad de la misión, como también al modo, al medio de la misión. Primera tentación que la conocemos todos. Aparece el demonio y le dice a Jesús: ¿por qué tienes que estar pasando hambre? ¿Qué hacía Jesús en el desierto? Esto es muy importante que lo recordemos. Voy a repetirlo. Jesús fue al desierto no por su propia voluntad, no por su propia iniciativa. Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo, es decir, porque esa era la voluntad de su Padre. Muy importante, muy importante.
¿Por qué? En esto consiste la tentación del demonio. El demonio se le acerca a Jesús y le dice, ¿por qué tienes que estar pasando hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. En el fondo, ¿qué cosa le está diciendo el demonio a Jesús? ¿Por qué tienes que someterte a la voluntad de tu Padre, de Dios, si es una voluntad tan dura y tan difícil? Como te tiene aquí muerto de hambre. ¿Por qué no te rebelas? En el fondo es esta la tentación del demonio. ¿Por qué no te rebelas y haces que estas piedras se conviertan en pan y así puedes saciar esa hambre que naturalmente tienes y que ya te sientes de fallecer? Quiero decirles una cosa. Cuando el demonio le hace esta tentación a Jesús, Jesús tenía 40 días sin comer y sin beber y no sabía cuántos días le faltaban. No sabía si ese era el último día o si iba a pasar 40 días más. No sabía dónde lo estaba llevando su padre. Por eso, fíjense ustedes, la tentación del demonio es una tentación muy perversa. Porque le dice eso, ¿hasta cuándo te vas a quedar aquí? Ya rebélate, ya no das más, estás cansadísimo, estás fatigado, estás muy débil, te vas a morir. La rebelión, el demonio llama a Jesús a rebelarse, a no aceptar la voluntad de Dios en su vida, a no aceptar la misión. Jesús, evidentemente, no dialoga con el demonio. Muy importante esto, luego voy a volver. Muy importante esto, Jesús no dialoga con el demonio. Jesús le da una palabra al demonio con la cual corta el diálogo. Es decir, no le da razones, no trata de convencerlo, no, simplemente le da una palabra. Le da una palabra. ¿Qué palabra le da? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante conocer los términos en las Escrituras. Para un hebreo como Jesús, el término palabra significa no solamente aquello que decimos y a través de lo cual transmitimos nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, sino que el término palabra significa también acontecimiento, acción. La palabra de Dios, Dios habla a través de los acontecimientos. Jesús le está diciendo al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de acoger la acción de Dios en su historia. No solo de pan vive el hombre, sino de hacer la voluntad de Dios. De hacer la voluntad de Dios, es ahí donde nos viene la vida. Y entonces, queridos hermanos, fíjense ustedes, aquí nos encontramos con este gran combate. Un combate en el que Jesús sale victorioso de esta primera tentación. ¿Qué ha hecho Jesús? Al ir al desierto, Jesús ha recapitulado esos 40 años que Israel pasó en el desierto. Jesús era miembro del pueblo de Israel. Israel es el pueblo elegido por Dios. Y Israel en el desierto, cuando veía que se le acababa el pan, cuando veía que le faltaba el agua, ¿qué hacía Israel? Se rebelaba contra Dios. Se rebelaba contra Dios. Entonces Jesús ha querido recapitular, ha querido como rehacer esos 40 años en el desierto en su propia carne. Y en lugar de rebelarse como Israel, ¿qué ha hecho? Ha entrado en la voluntad de Dios. Por eso luego Jesús dirá una cosa muy importante, fíjense ustedes. Dice así, yo soy el pan vivo bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron, sino que aquel que me coma, que coma mi carne, que coma mi cuerpo, que beba mi sangre, vivirá eternamente. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús le está hablando a los hebreos, le está hablando a los judíos. Los judíos conocen muy bien la historia de salvación. Los judíos saben muy bien que Dios había llevado a Israel al desierto y que en el desierto Dios les había dado de comer. Por supuesto que sí, nunca les había faltado nada. Pero escuchen bien, el maná, ¿por qué se lo manda Dios a Israel? ¿En qué circunstancias Dios le manda el maná? ¿En qué circunstancias Dios le manda las codornices? ¿En qué circunstancias Dios hace salir agua de la roca? En circunstancias en que el pueblo de Israel había desconfiado de Dios y le había exigido a Moisés, estamos hartos ya de estar aquí en el desierto, no vemos dónde vamos a conseguir la comida, para eso nos ha sacado de Egipto, para matarnos en el desierto. O luego le dirán, cuando después que Dios les mande el maná, estamos ya cansados de este manjar miserable, queremos comer otra cosa, queremos comer carne, y por eso Dios les manda las codornices. Y respecto al agua, fíjense ustedes,
Le dicen a Moisés, o nos das agua o te matamos aquí en el desierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Israel en el desierto ha obligado a Dios a hacer su voluntad, a hacer la voluntad de Israel. Ha obligado a Dios a darles comida cuando ellos querían, a darles carne cuando ellos no querían maná, a darles agua cuando ellos les provocaban. Y eso es lo que quiere decir Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron sus padres en el desierto y murieron. ¿Qué pan comieron los padres en el desierto y murieron? El pan de obligar a Dios a hacer la voluntad de ellos. Y eso conduce a la muerte. En cambio, dice Jesús, el que come de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan bajado del cielo. ¿Por qué puede decir Jesús eso? Porque Él ha bajado del cielo, sí, pero otra cosa más. ¿Por qué el que come de ese pan vivirá para siempre? Porque el pan de Jesús es el pan de hacer la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Aunque muera, vivirá, dice Jesús. Lo encontramos también en el Evangelio de San Juan, en este encuentro de Jesús con la samaritana. Conocemos la historia, ¿no es cierto? Jesús ha venido caminando con sus discípulos, llegan a Samaria, está sumamente cansado, no puede llegar hasta el pueblo porque ya está muy cansado y manda a los apóstoles a que traigan algo de comer porque ya era tarde y estaban de hambre. Los apóstoles van, conocemos la historia, Jesús se queda en el pozo, se encuentra con la samaritana, tiene todo ese diálogo que ahora no es el momento de analizarlo, pero cuando vuelven los apóstoles, dice el evangelista Juan, que le traen de comer a Jesús y le dice, maestro, aquí está la comida, come, le sirven. Y Jesús dice, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Importante, un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Esto, queridos hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos atravesando este mundo hacia una tierra prometida, hacia la plenitud del reino de los cielos, que Dios nos ha prometido y que ha introducido en este mundo como en una semilla a través de su Hijo Jesús. Pero en este caminar hacia esa plenitud del reino de los cielos, nos toca también atravesar como un desierto. Algunas veces el mundo, la historia, las circunstancias que nos tocan vivir, también son como un desierto para nosotros. Algunas veces nos encontramos como solos, otras veces no sabemos que a lo mejor no nos va a alcanzar el dinero para llegar hasta fin de mes. Hay veces nos toca pasar por momentos de precariedad, sea económica, que no tenemos para pagar el colegio de los chicos o para comer, no estamos seguros que el sueldo alcanzará para la semana siguiente, o la salud, nos sentimos precarios, etcétera. Y en esos momentos, cuando estamos como Israel en el desierto, ¿cuántas veces, queridos hermanos, ustedes y nosotros hemos también como Israel querido exigir a Dios que se haga nuestra voluntad y no la suya? Fíjense ustedes, ¿cuántas veces rezamos el Padre Nuestro y decimos, Señor, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad? Pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, ¿cuántas veces le pedimos a Dios que nos convierta las piedras en pan? ¿Cuántas veces no nos fiamos de Dios? ¿Cuántas veces no queremos vivir de hacer la voluntad de Dios, sino queremos exigir a Dios que haga la nuestra? Y si Él no la hace, entonces lo mandamos de paseo y nos vamos nosotros a hacer nuestra voluntad, ¿no? Fíjense ustedes qué necesidad tenemos todos de convertirnos, pero al mismo tiempo tenemos que dar gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque esa victoria de Jesús sobre la tentación del demonio es una victoria que Jesús realiza no solamente para Él, sino también para nosotros, para aquellos que creemos en Él. Es decir, que el Señor, y en esto es la gracia del cristianismo, que el Señor, si nosotros queremos ser realmente fieles a Dios, aun cuando nos sentimos y nos vemos limitados, si nosotros se lo pedimos a Jesucristo, nos fiamos en Él, hacemos el acto de fe en Dios, entonces Dios nos da la gracia para que también nosotros, ante la tentación, le podamos decir al demonio, no solo de pan vive el hombre, no de este pan que perece, sino que nosotros vivimos de hacer la voluntad de Dios. Y cerrando los ojitos, digamos así, hacemos el acto de fe, nos metemos en la historia, y les digo una cosa, ya lo dice el Salmo, nunca he visto a un justo que Dios lo deje abandonado.
Nunca he visto a uno que se haya fiado realmente de Dios, que haya entrado hasta el fondo, digamos así, en la muerte con Cristo y que Cristo lo haya dejado abandonado. Por eso, queridos hermanos, nos quedamos ahora con esta primera tentación. Pero yo quisiera que meditemos cada uno de nosotros, que meditemos en nuestra vida cotidiana y que nos demos cuenta cuántas veces prendemos velitas, cuántas veces vamos para aquí o para allá, cuántas veces en el fondo lo que queremos es que Dios cambie su voluntad sobre nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos conceda esa gracia para ser como Jesús. ¿Qué dijo Jesús en el momento de la mayor dificultad en el huerto de Getsemaní? Sí, lo que tú y yo decimos, y está muy bien que lo digamos. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Padre, si es posible, evítame este sufrimiento, sácame de esta situación de precariedad. Padre, si es posible, cúrame de esta enfermedad, cura a mi hijito, si es posible. Si es tu voluntad, cura a mi hijito, si es tu voluntad, consígueme un trabajo, si es tu voluntad, ayúdame a superar este defecto. Pero, y ahora viene la otra frase que dice Jesús en Getsemaní y que yo quisiera invitarlos humildemente, a ustedes y a mí también, a que siempre la digamos como culmen de toda nuestra oración, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ese es el pan, el que come del pan de tu voluntad, no muere, sino que tiene siempre vida eterna. Y esto es, queridos hermanos y hermanas, justamente el sacramento de la comunión. Cuando nos acercamos a comulgar y comulgamos con el cuerpo de Cristo y recibimos la hostia consagrada, que es el mismo Jesús, entonces es un acto a través del cual decimos: Jesús, yo me quiero unir a ti, quiero que te unas tú a mí. ¿Para qué? Para que así como tú lo hiciste, también yo pueda vivir haciendo la voluntad de tu Padre que esté en el cielo, que también es mi Padre. Padre tuyo, Padre nuestro. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. A combatir contra la primera tentación. Gracias. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.